Bueno, continuando entonces con esta serie de videos acerca del lenguaje de programación Python, vamos a tener ahora el trabajo con archivos, manejo de archivos. Para el manejo de archivos se va a utilizar la función open. Va a ser bastante sencillo. Para la apertura entonces aquí del archivo, dicha función va a recibir los parámetros siguientes. Va a ser entonces primero el nombre del archivo con seguido del punto con su extensión, txt, csv, ahí existe una gran cantidad de archivos, y después vamos a tener separado por coma el modo de apertura entonces de este archivo. Vale, entonces aquí vamos a tener el modo, donde entonces, bueno, el nombre del archivo representa el nombre del archivo del abrir con su extensión. Se puede sobre todo incluir la ruta completa del archivo, solamente que bueno, que si van a estar trabajando aquí en el Spider. Recuerden entonces que ya en uno de los primeros videos acerca de trabajar con el lenguaje de programación Python, había mencionado que hay que revisar este punto, que va a ser entonces su directorio en donde van a estar trabajando, y ahí es donde se va a guardar toda la información. Ponen aquí el ratón y ahí también dice, no, este es el directorio de trabajo para pronto. O sea, ahí es donde se va a estar guardando toda la información y sobre todo los archivos, ¿no? Que ya que estamos trabajando sobre eso. Y por otro lado, entonces aquí el modo va a representar entonces los diferentes métodos para la apertura del archivo. ¿Qué es eso de los métodos? Bueno, van a existir 4 en general. Va a ser entonces, si se va a poner aquí entre comillas R, va a decir que el archivo se abre para solo lectura. Solamente lo pueden leer, no pueden hacer modificaciones. Si se abre con A, el archivo es para agregar datos al final. A es de append, o sea, de agregar. Entonces, el archivo, aquí en este caso, el archivo se va a abrir, pero no se va a sobreescribir, sino que se va a ir añadiendo información al final del archivo. Entonces, donde encuentre una marca que tienen todos los archivos al final, que es end of file o fin de archivo, ahí es donde va a agregar todo lo que ustedes vayan colocando mediante su programa. Por otro lado, vamos a tener el W, donde el archivo se abre para escritura. Y aquí una parte bastante importante. Si no existe el archivo, se va a crear. Si existe, se sobrescribe. O sea, todo lo que tengan anteriormente dentro de ese archivo se va a perder. Denlo ya por muerto, ¿va? Entonces, cuidado con utilizar el W. Si lo que quieren es actualizar el archivo o agregar información, coloquen el A. Después vamos a tener el X, en el cual el archivo se abre para su creación. Sin embargo, bueno, entonces este nada más va a ser para creación, pero va a generar entonces un error en caso de que el archivo exista, ¿vale? Sobre todo, bueno, en esta parte de la generación de errores, posteriormente o en alguno de los otros videos se va a hablar acerca del manejo de estos errores en tiempo de ejecución. Porque, bueno, muchas veces entonces cuando queremos abrir un archivo, crear un archivo que tiene ya un nombre, inmediatamente ya nos salta una advertencia de que el archivo ya existe y que si se desea sobreescribir, o que quizá ya el archivo existe y no se puede entonces crear otra vez, ¿no? Bueno, simple y sencillamente entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a colocar una variable, esto lo vamos a igualar a la función open con los datos que tenemos aquí. En este caso voy a crear el archivo o sobreescribir si ya existe. El archivo se va a llamar archivo.txt, que original soy, y a partir entonces de esta f vamos a tener todos los métodos, tal cual ya he explicado entonces en los videos acerca de la programación orientada a objetos en Python, de que va a tener entonces todos estos métodos, o va a disponer de todos estos métodos para trabajar con archivos. Entonces este va a ser una variable del tipo archivo. Esa variable del tipo archivo va a tener uno de los métodos que es write. Ese write entonces lo que va a permitir es escribir todo este texto que está aquí, o una cadena de caracteres que se coloque entonces como argumento de la función. Y finalmente va a haber algo muy, pero muy casi vital, importante, es de que se tiene que cerrar por completo el archivo mediante la función close, o este método close.
¿Por qué razón? Porque si se deja abierto un archivo puede ocasionar errores, o si se intenta abrir muchas veces entonces no se va a lograr abrir, y bueno, el archivo va a tener ahí errores horribles y nos va a decir la computadora que si abrimos ese archivo se va a terminar el universo tal y como lo conocemos, alguna cosa así, una cosa espantosa, ¿no? Bueno, está bien. Vamos a tener entonces hasta aquí esta parte, vamos a hacerlo, se ejecuta y ya se abre el archivo como tal, se crea, podemos verlo en el explorador de archivos y buscarlo. Aquí está, archivo.txt. Se abre, lo podemos abrir incluso dentro del mismo Spider, y ahora aquí ya tenemos la cadena de caracteres que nosotros estábamos escribiendo aquí, o que se escribió aquí. Ahora el archivo está bien, pero bien lleno de basura. Qué bonito, ¿no? Ahora es posible entonces leer el archivo para su, bueno, más bien abrir el archivo para la lectura. Se puede colocar así el Open sin ningún modo, pero para asegurar entonces que no haya ningún problema, se puede colocar esto, que sea de solo lectura, e imprimir entonces el archivo, bueno, leer el archivo e imprimir su contenido mediante la función read, esta de aquí, Richard Read. Se lee. Ay Dios, ¿qué sabe qué hice? Open. Ah, no, qué menso. Realmente tenemos que abrir este archivo. Estoy escribiendo aquí, esto está incorrecto. Ahí está. Cerramos esto, ejecutamos y ahora sí, me está leyendo como tal. Ahora el archivo está bien, pero bien lleno de basura. Eso es todo. Así. Tienen que recordar, estaba incorrecto lo que había colocado yo aquí, que era colocar lo que tenía el mismo archivo. No, es necesario entonces en Open. Recuerden que hay que poner entonces el archivo con su extensión y qué tipo de apertura queremos hacer, que en este caso es de lectura. Leemos mediante la función read y finalmente cerramos el archivo. Aquí en la función read entonces nos va a regresar una cadena de caracteres que nos va a permitir entonces imprimirla sin ningún problema. Ahora, muy bien, aquí hay algunas cosas interesantes en los archivos. En caso de que solo se quiera leer una cierta cantidad de caracteres, se puede colocar un valor internamente a la función read. Con esto vamos a leer solamente 5 caracteres. En otro caso, si el archivo contiene saltos de línea, esto es diferentes líneas de texto, entonces se puede utilizar la función readLine para ir leyendo el archivo línea por línea. Ah, bueno. Por ejemplo, podemos hacer esto. Ahora voy a abrir el archivo y le voy a agregar al final esta cadena de texto. Tengo mi archivo aquí. Ejecuto. ¿Qué pasa? Ahora se está guardando toda esta información, ¿no? Bueno, podemos poner un salto de línea y ejecutar. Y ahí está, debería de colocarle el salto de línea, pero no lo está haciendo. Es que está separado de esto. Vale, entonces ahora sí, ya se está creando una nueva línea. Podemos volver a ejecutar esta parte y se va a crear otra línea. Ya lo tenemos hasta ahí, no hay ningún problema. Y vamos a leer entonces el archivo con esta información. Leemos aquí, bueno, tenemos ya el archivo. Por ejemplo, podemos escribir 5 primeras líneas de esto. Tenemos ahí ahora. Ahora viene una parte bastante interesante que ahora viene aquí ahora. Es de que cada vez que se esté colocando el read, se va a ir movilizando entonces el apuntador que está leyendo este archivo. Entonces primero va a tener los primeros 5 caracteres. Y cuando se vuelva a colocar el read, ahora va a leer los siguientes 5 caracteres. ¿Vale? Entonces va a existir ahí un apuntador hacia estos datos del archivo, el cual debe de muchas veces resetearse para poder leer desde el inicio. ¿Vale? Entonces aquí eliminamos rápido. Y que vamos a tener entonces en este caso, si lo que se quiere entonces es regresar el valor
a el valor del apuntador del archivo que tenemos aquí. Vamos a poner entonces la función g punto, esa se llama esta, gseek, lo ponemos que se regrese al valor de 0, ejecutamos, y ahora cuando coloquemos esto de aquí, por ejemplo para leer los primeros 5 elementos, me regresa ahora. Tenemos entonces aquí los siguientes 5 elementos, me regresa eso, me puedo volver a regresar con seek para volver a leer y así sucesivamente, ¿no? Hasta el fin de los tiempos. Ahora bien, tal como decía, se puede poner aquí un readline para leer la primera línea y ya me va a poner todo eso. El readline entonces ahora va a saltar el apuntador a la siguiente línea y entonces ahora mi apuntador va a quedar hasta acá. Va. También por otro lado se puede utilizar esto para la lectura del archivo línea por línea. Vamos a ver, cerramos esto y ejecuto esta parte. Bueno, vamos a escribirlo así, por x in y. Vamos a poner ahora que imprima x. Y ahí está. Lo que está haciendo aquí entonces, x va a ir tomando cada uno de los caracteres de todo el archivo y finalmente lo va a colocar aquí. Va. Finalmente hay que cerrar el archivo y listo. Ya no hay ningún problema hasta ahí, el archivo ya está cerrado, ya no lo afectamos y entonces ahí queda. Va que va. Bueno, entonces esto es lo de los archivos, es bastante sencillo, nada más hay que tomar en consideración cómo se abre el archivo, cómo lo vamos a escribir mediante esta forma. También hay forma de ir escribiendo entonces línea por línea. Cómo vamos a leer, de qué manera se va a tratar para la lectura de ciertos caracteres, de línea por línea o de leer carácter por carácter, ¿no? Vale. Entonces, bueno, hasta aquí esta parte, es video rápido, sencillo, para que lo tomen en cuenta. Ahora tú.